Ok, bien diría, ¿no? Lo que hace uno para terminar la chamba. Eh, Jóvenes, señoritas, muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. No sé a qué hora estén viendo este video. Espero que no tan tarde como yo, o tan temprano, como quiera que sea. Eh, lo que vamos a hacer a continuación, como parte de la clase, es que vamos a revisar el siguiente ejercicio. El ejercicio es el ejercicio 5.7 del libro de Hibler, para la torsión. Lo que vamos a revisar es ver cuál es el desplazamiento de este eje, ¿no?, que está sometido a un par torsor. Entonces vamos a ver lo que nos pide el ejercicio. Los engranes unidos a la flecha de acero empotrada están sometidos a los pares de torsión mostrados en la figura. Es decir, que tengo esta barra, que esta barra está empotrada en este punto E, en este punto E, en el punto B, gira libremente y se le van a aplicar a estos engranes este par torsor que se está mostrando en la imagen. Entonces, si el módulo de cortante del material es de 80 gigapascales en 80 gigapascales y la flecha tiene un diámetro de 14 milímetros, es decir, que esta flecha de aquí, lo que es nuestro eje, tiene 14 milímetros de diámetro. El desplazamiento del diente P en el engrane A, es decir, este punto P en este engrane A, hay que determinarlo, ¿no? Hay que determinar ese desplazamiento, cuánto gira, cuánto se desplaza. La flecha gira libremente sobre el cojinete en B, lo que estaba yo mencionando, es decir, que aquí en este cojinete en B, el cojinete será un rodamiento, una chumacera, un valero, como quieran verlo. Va a ser libre, o sea que no va a tener fricción aquí y se va a poder desplazar. Y adicionalmente, esto ya es aparte, calcularemos el esfuerzo torsional aplicado a la barra en el punto E, ¿no? Entonces vamos a ver, primero, como todo ejercicio, yo les sugiero que inicialmente que hagan es obtener los datos, la mayor cantidad de datos posible que puedan. Es decir, que yo tengo un módulo de cortante de 80 gigapascales, el diámetro de la barra es de 14 milímetros, es decir, de 0.014 metros. Y lo que yo quiero conocer es el desplazamiento del punto P, el desplazamiento de este punto aquí. Entonces, para poder conocer el desplazamiento, lo que vamos a ocupar sería esta fórmula que me va a dar el desplazamiento angular debido a un esfuerzo torsional. Entonces, esta fórmula dice que el ángulo que yo obtenga en radianes va a ser igual al par torsional por la longitud de mi barra, y esto dividido entre el módulo de giro de mi pieza y el módulo de cortante, ¿no? Momento de giro, perdón, el J, que es el momento de giro, y el módulo de cortante, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el cálculo. Ya tenemos algunos datos, vamos a empezar con el cálculo. Para poder empezar con el cálculo, nosotros lo que tenemos que observar a continuación sería determinar el par torsor que está ejerciéndose a lo largo de nuestra barra. Y para poder determinar ese par torsor a lo largo de nuestra barra, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a determinar una convención. Esa convención es la que vamos a aplicar. Si nos estamos viendo nuestro eje en este sentido, en el sentido que fuese saliendo hacia el lado izquierdo, entonces yo tomaría como por el teorema de la mano derecha, entonces mi sentido de giro sería en el sentido entrando hacia la página, ¿no? En el sentido en el que estuviera girando, como se ve aquí, ¿no? El primer momento aquí sería sentido antihorario, sería positivo, y sentido horario sería negativo, ¿no? Entonces, para poder generar mi diagrama de pares, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. El primer par, que será el de 150, se movería hasta C, porque en B no hay ninguna fricción, gira libremente. Y entonces el primer par, que será de 150 newton metro, se movería libremente hasta llegar a C. En donde llega en C, aquí cambiará la situación porque mi par torsional está en otro sentido. Entonces,
yo tendría 150 positivos menos 280 y eso me daría un par torsor de menos 130. Es decir, yo tendría 150 y bajaré hasta 130 por la diferencia de pares torsionales. Y ese par torsional de 130 se mantendría hasta llegar a D, donde aplicándole este par torsional en sentido horario, que también sería negativo, me daría un par torsional de 170. Es decir, que yo tendría un par torsional en todo este eje en este punto de aquí de menos 170 newton metro, porque estaría en sentido horario. Y obviamente en el punto E exactamente yo tendré un par torsor de 170 totalmente contrarios para generarme un par torsor cero. Es decir, yo aquí al inicio comienzo con un par de 150, me desplazo hasta el punto C y en el punto C le aplico un par de 280 en sentido horario, es decir, par negativo, y eso me va a dar un valor de menos 130. Me desplazo hasta D con ese valor de 130 y se le aplica un valor de 40 newton metros más, y entonces tendría un valor de menos 170, es decir, 170 en sentido horario, y eso hasta llegar al punto E. En el punto E tendría yo un valor de 0, porque obviamente tendría que generarse un esfuerzo contrario. Si no hubiera este esfuerzo contrario, al aplicar todos estos pares torsionales, este de aquí estaría girando, porque pues, obviamente no encontraría ninguna oposición. Entonces, como está empotrado, obviamente encuentra la oposición, y el par torsor que estaría ejerciendo el punto E con respecto a la barra sería de 170 newton metro, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Tendré yo de esta manera la determinación de mis pares torsionales en cada uno de los puntos, y finalmente para poder determinar el desplazamiento angular necesito de la fórmula que les mencionaba anteriormente. Ya la tengo expresada aquí abajo por secciones, porque obviamente son, a pesar de que es el mismo material, tengo diferentes longitudes, ¿no? Y obviamente también tengo diferentes pares torsores. El momento de giro sigue siendo el mismo, y el módulo de cortante pues, sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, para el momento polar de inercia, momento de giro, el momento polar de inercia, yo tengo esta fórmula. Esta fórmula es la que ven en el libro, o que han visto en el libro, los que hayan echado un clavado a leer. Y entonces esta misma fórmula la puedo transformar a esta otra. Del momento polar de inercia, que es igual a pi medios por el radio a la cuarta, es lo mismo que pi sobre 32 por diámetro a la cuarta, ¿no? Aquí les muestro qué es lo que hice para poder determinar y también es una fórmula que se utiliza en muchos lugares, ¿no? Entonces, mediante esta fórmula yo aplico este valor, porque pues, se me hace más fácil. Me da hueva dividir los .014 entre 2, entonces simplemente aplico este de aquí, y me daría que mi momento polar de inercia sería de 3.771481, vaya, si quieren, por 10 a la menos 9 metros a la cuarta, ¿sale? Porque serían las unidades de mi momento polar de inercia. Entonces, aplicando la sumatoria de los desplazamientos angulares de mi eje, yo tendría esta fórmula que les estaba mostrando inicialmente en esta parte, y obviamente al aplicarla lo que yo podría lo que tendría que hacer es cambiar todas estas variables por los valores correspondientes de todos los pares torsores y las distancias que yo tengo en cada sección, en cada segmento de mi eje, porque obviamente el desplazamiento angular de cada uno de ellos va a ser diferente, ¿no? Obviamente aquí va a haber un desplazamiento angular, aquí va a haber otro desplazamiento angular, y aquí va a haber otro desplazamiento angular. Entonces, el desplazamiento angular en esta sección y sumado con todos estos me va a dar
me lo daría esta fórmula, ¿no? Entonces tengan en cuenta que la primera longitud es 0.4 metros, la siguiente serán 0.3 metros y la última serán medio metro, y entonces aplicando la fórmula junto con los pares torsores que ya determinamos, y el momento polar de inercia, entonces yo cambiaré todos estos valores por los valores correspondientes en cada sección, y teniendo en cuenta el signo, ¿no? Este primer momento sería positivo, este siguiente sería negativo por el par torsor, el último también sería negativo por el par torsor, y lo que me daría un desplazamiento este, de menos 0.212118 radianes, ¿no? Esto aquí le estoy poniendo las unidades, eh, las que utilicé aquí, las transformo, las meto en mi, o sea, hago el cálculo y van a ver que me da un valor adimensional. Ese es el valor adimensional, serían lo que son los radianes, ¿no? Porque no es adimensional este valor. Entonces, ese desplazamiento aquí lo tendré yo en radianes, pero realmente lo que me están pidiendo en el ejercicio es un valor de desplazamiento lineal. Entonces, para poder determinar el desplazamiento lineal, lo que yo tendría que utilizar es la siguiente fórmula, ¿no? Donde me dice que el arco de curvatura, el segmento de curvatura aquí de la sección, estaría dada por, estaría en una relación directa con lo que es el ángulo de desplazamiento de la circunferencia y el radio, ¿no? Entonces, esta fórmula del radio es igual al desplazamiento o segmento de curvatura por dividido entre el radio. Y entonces, al tratar de despejar este valor del segmento de curvatura, para obtener un desplazamiento lineal, yo lo que tendría es que el segmento de la curvatura es igual al ángulo en radianes por el radio, y esto me daría a menos los 200, menos los 2, 8 radianes por los 11 milímetros, que es el radio de mi engrane, y eso me daría 21.21 milímetros. Es decir, que el sentido del par torsor inicial estaría en sentido anteriorario, pero finalmente el giro que haría sería perdón, el par inicial sería en sentido antihorario y el giro sería en sentido horario. ¿Por qué? Por los pares, por los pares torsionales que están a lo largo del eje, ¿no? Entonces el desplazamiento real en mi eje, aquí al final, sería de 21.21 milímetros, ¿no? Aplicando estas fórmulas, obviamente, ¿no? Y dijimos que como parte adicional calcularemos el esfuerzo que se está aplicando dentro de mi eje, y entonces al calcular este esfuerzo dentro de mi eje, lo que nosotros tenemos que ya con los datos, el esfuerzo torsional que estaré aplicando aquí en este punto E, ya con los datos que tenemos del par torsional, nuestro valor de la fibra más alejada, es decir, de C, el valor de C sería el radio, serían los 0.007 metros, y el momento polar de inercia, pues que ya lo calculamos, es el mismo que tenemos hace rato, y entonces todos los valores los metemos en la fórmula que ya conocen de los ejercicios que han aplicado anteriormente, que ya hemos visto en clase, bueno, en esta clase virtual, y lo que nos daría como resultado sería el valor de un esfuerzo torsional de 315.52 megapascales, ¿no? Entonces, espero que les sirva este ejercicio. Si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, estamos en contacto por medio del el aula virtual. Nos podemos comunicar por ahí o por WhatsApp, como lo hemos estado haciendo también algunos, ¿no? Entonces, les agradezco mucho por su atención. Espero que les haya quedado claro cómo se resolvió este problema, y nos estaremos viendo pronto. Nuevamente gracias por su atención. Bye.